Bienvenidos a un viaje silencioso. En un mundo donde el ruido es constante y la prisa es la norma, nos hemos olvidado de una verdad fundamental. Las respuestas más profundas a las preguntas de la vida a menudo se encuentran en el silencio, no en el clamor. A lo largo de la historia, en las antiguas tierras de China, Japón y la India, hombres sabios no buscaron la verdad en grandes volúmenes, sino en la simplicidad de una sola frase. Un proverbio no es solo una oración, es una semilla de sabiduría, una cápsula del tiempo que ha viajado a través de los siglos para ofrecernos guía. Nosotros, los habitantes del mundo moderno, estamos programados para buscar soluciones complejas para problemas complejos. Queremos fórmulas, atajos, garantías. Pero la sabiduría oriental nos recuerda que el camino hacia la paz no es una carretera de alta velocidad, sino un sendero que se recorre paso a paso, con conciencia y con un corazón abierto. En los próximos momentos no les ofrezco un libro, sino un jardín de palabras. Exploraremos proverbios que, como pequeños faros, iluminan los rincones más oscuros de nuestro ser. Nos enseñarán a mirar hacia adentro, a abrazar la adversidad y a encontrar la grandeza en las acciones más pequeñas. Esta es una invitación a desacelerar, a escuchar y a redescubrir la sabiduría que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a ser encontrada. Pero no a un viaje por los mares o las montañas, sino a un viaje al corazón de la sabiduría humana. A menudo, en nuestra búsqueda de la felicidad y el éxito, miramos hacia afuera, leemos libros, seguimos consejos y corremos sin parar. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta no estuviera en la prisa, sino en la pausa? ¿Qué pasaría si las verdades más grandes se encontraran en las palabras más simples? Hoy vamos a caminar por los jardines del pensamiento oriental. A través de proverbios milenarios de China, Japón y la India, descubriremos que la verdadera riqueza no es material, que la paz no es un destino y que la sabiduría no es una meta, sino una forma de caminar. Estas no son solo frases, son faros que iluminan el camino cuando la oscuridad nos rodea. Primera luz, el sendero del ser interior. Bienvenidos a la primera luz de nuestro viaje, donde la brújula apunta hacia el interior. En nuestra sociedad, somos maestros de la búsqueda externa. Buscamos la felicidad en un trabajo mejor, la paz en un nuevo hogar y la sabiduría en las opiniones de los demás. Nos definimos por lo que hacemos, por lo que poseemos y por la forma en que el mundo nos percibe. Pero la sabiduría oriental nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en el exterior, sino en el reino silencioso de nuestro ser. El proverbio chino nos dice: el hombre sabio no busca el conocimiento fuera de sí, sino dentro de sí mismo. Imagina que tu conciencia es un pozo de agua pura y clara. El conocimiento del mundo exterior son los baldes que traemos de otros pozos, algunos limpios y otros sucios. Nos han enseñado a confiar en estos baldes, a beber de las fuentes de los demás. Pero la sabiduría más profunda ya está en nuestro interior, esperando ser descubierta. Es un río que fluye bajo tierra, y para encontrarlo tenemos que aprender a escuchar el silencio. La prisa, la ansiedad y la constante búsqueda de validación externa son como rocas que bloquean el camino hacia nuestro pozo interior. Nos impiden escuchar la voz de nuestra intuición, esa voz que ya sabe lo que es mejor para nosotros. La sabiduría oriental nos invita a la quietud, a sentarnos, a respirar y a dejar de buscar. En el silencio, en la meditación,
En la simple observación de nuestros propios pensamientos es donde encontramos el verdadero conocimiento. Esta no es una lección sobre la soledad, sino sobre la independencia. Cuando descubres la fuente de sabiduría dentro de ti, dejas de depender de las opiniones, los aplausos y las tendencias del mundo. El conocimiento que viene de fuera puede ser un mapa, pero la sabiduría interior es la brújula que te guía. Con ella no tendrás que buscar el camino, lo crearás con cada paso que des. En Occidente, a menudo nos definimos por lo que hacemos. En Oriente, la pregunta es, ¿quién eres? La sabiduría oriental nos invita a mirar hacia adentro, a encontrar la paz en el silencio. Piensen en este proverbio chino. El hombre sabio no busca el conocimiento fuera de sí, sino dentro de sí mismo. Nos pasamos la vida buscando respuestas en libros, en expertos, en gurús, pero la sabiduría más profunda ya está en nuestro interior. Es como un río que fluye bajo tierra, esperando a que lo descubramos. Los ruidos del mundo nos impiden escucharlo. La prisa, la ansiedad, la distracción, son como rocas que bloquean el camino. El proverbio nos invita a la quietud, a sentarnos, a respirar, a escuchar. En el silencio encontramos la voz de nuestra intuición, la voz que ya sabe lo que es mejor para nosotros, porque el conocimiento que viene de fuera puede ser un mapa, pero la sabiduría interior es la brújula que te guía. Segunda luz, la naturaleza de la adversidad. Bienvenidos a la segunda luz de nuestro viaje, donde cambiamos nuestra perspectiva sobre algo que todos enfrentamos, la adversidad. En nuestra cultura, la adversidad es un enemigo que se debe evitar a toda costa. Hacemos todo lo posible para eliminar el dolor, el fracaso y las dificultades. Pero la sabiduría oriental nos enseña una verdad radicalmente diferente. El proverbio japonés nos dice, caer 7 veces, levantarse 8. A primera vista, esta frase parece una lección sobre la perseverancia, y lo es, pero a un nivel más profundo es una declaración sobre la naturaleza misma de la vida. Nos dice que el fracaso no es una anomalía, sino una parte fundamental del proceso. La vida te va a derribar 7 veces o 70 veces. La lección no es evitar la caída, sino dominar el arte de levantarse. Cada vez que caes y te levantas, no solo te recuperas, sino que te vuelves más fuerte, más sabio y resistente. Imagina un bambú en la tormenta. No resiste el viento con rigidez. Si lo hiciera, se rompería. En lugar de eso, se dobla con el viento. Y cuando la tormenta pasa, se levanta más alto que antes. La rigidez se rompe. La flexibilidad sobrevive. La adversidad no es tu enemigo, es tu entrenamiento. Es el fuego que templa el metal de tu carácter. El miedo al fracaso nos paraliza, nos impide tomar riesgos, nos hace evitar los desafíos y nos mantiene en nuestra zona de confort. Pero si vemos cada fracaso como un paso en el camino, cada caída como una oportunidad para practicar el arte de levantarnos, el miedo al fracaso pierde su poder. La vida es como un río. Habrá momentos de calma y momentos de rápidos furiosos. En lugar de quejarte de los rápidos, aprende a navegar por ellos. En lugar de lamentar los obstáculos, aprende a usarlos para crecer. Porque en el corazón de cada problema se esconde una oportunidad para convertirte en una persona más completa y fuerte. La adversidad no es tu enemigo, es tu camino. En nuestra sociedad, la adversidad es un enemigo. Huimos de ella, la evitamos y nos quejamos de su llegada. Pero en el Oriente, la adversidad no es un castigo, sino una herramienta.
Consideren este proverbio japonés: caer 7 veces, levantarse 8. Esta no es una frase sobre la perseverancia, es una frase sobre la naturaleza de la vida. Nos dice que el fracaso no es el fin del camino, sino una parte del proceso. La vida te va a derribar 7 veces o 70 veces, pero la lección no es evitar la caída, sino dominar el arte de levantarse. Cada vez que caes y te levantas, no solo te recuperas, sino que te vuelves más fuerte, más sabio y resiliente. Es como un bambú en la tormenta. No resiste el viento, se dobla con él, y cuando la tormenta pasa, se levanta más alto que antes. La rigidez se rompe, la flexibilidad sobrevive. La adversidad no es tu enemigo, es tu entrenamiento. Tercera luz: la virtud en la acción sencilla. Bienvenidos a la tercera luz de nuestro viaje, donde descubriremos que la verdadera grandeza no es un salto, sino 1.000.000 de pasos pequeños. En un mundo obsesionado con los logros monumentales, con los récords mundiales y con los éxitos de la noche a la mañana, hemos olvidado que los grandes ríos se forman con pequeños arroyos y que las montañas más imponentes están compuestas de innumerables granos de arena. El proverbio de la India nos lo recuerda con una belleza simple: una jarra se llena gota a gota. Imagina que tu vida es esa jarra, que la estás llenando. ¿Con qué gotas? A menudo soñamos con el día en que haremos el gran gesto, el acto heroico, la donación masiva, el discurso inspirador que cambiará el mundo. Pero la vida, en su inmensa sabiduría, se construye con actos de virtud mucho más pequeños. La virtud no es una capa que te pones para un evento especial, es la forma en que eliges actuar cuando nadie te ve. Es la gota de paciencia que pones en la jarra cuando el tráfico te detiene. Es la gota de honestidad que viertes cuando nadie se da cuenta de que te han dado cambio de más. Es la gota de bondad que añades cuando le sonríes a un extraño que lo necesita. Estos no son gestos heroicos, son acciones silenciosas, son las gotas que día tras día llenan tu jarra, y un día, cuando menos lo esperes, la jarra estará llena y te darás cuenta de que la persona en la que te has convertido no es el resultado de un solo acto monumental, sino de la suma de todas esas pequeñas y valientes decisiones que tomaste cuando pensabas que nadie estaba mirando. Este proverbio nos enseña a valorar el proceso, no solo el resultado. Nos invita a encontrar la belleza y la importancia en la rutina. Nos recuerda que cada acción, por más insignificante que parezca, tiene el poder de moldear tu carácter. No esperes el gran momento, haz que cada momento sea grande. A menudo pensamos que las acciones más grandes son las que cambian el mundo, y olvidamos que el mundo se cambia con las acciones más pequeñas. La sabiduría oriental nos enseña que el camino a la grandeza no es un salto, sino 1.000.000 de pasos pequeños. Piensen en este proverbio de la India: una jarra se llena gota a gota. Queremos el éxito de la noche a la mañana. Queremos el cuerpo perfecto en una semana. Queremos la sabiduría en un clic. Pero la vida no funciona así. La grandeza no es una excepción. Es la suma de una serie de decisiones pequeñas, diarias y silenciosas. Cada vez que eliges ser paciente en lugar de enojarte. Cada vez que eliges la honestidad en lugar de la conveniencia. Cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la pereza. Esas son las gotas que llenan tu jarra. El proverbio nos enseña a valorar el proceso, no solo el resultado. Nos enseña que la verdadera virtud no está en el gran gesto, sino en la acción más sencilla y cotidiana. Cuarta luz: el poder de la hora.
Bienvenidos a la cuarta luz de nuestro viaje, donde descubriremos el tesoro más grande y el único que realmente poseemos, el presente. En el mundo moderno, vivimos como si estuviéramos en una máquina del tiempo, con un pie en el pasado, reviviendo arrepentimientos y errores, y el otro en el futuro, preocupados por lo que podría o no suceder. En esta danza frenética, nos perdemos el único momento donde la vida realmente ocurre. El proverbio budista nos lo dice con una claridad que nos estremece. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Solo hay un momento para vivir, el ahora. Imagina que estás en un río. El pasado es la corriente que ya pasó, no puedes volver a ella. El futuro es el tramo que aún no has visto. La única parte del río que puedes tocar, sentir y vivir es la que está bajo tus pies. Sin embargo, nos pasamos la vida nadando contra la corriente o intentando construir puentes hacia un futuro que aún no existe. Y en ese esfuerzo nos perdemos la belleza del agua que está justo aquí. La ansiedad y el miedo son habitantes del futuro. El arrepentimiento y la culpa son fantasmas del pasado. La paz del alma, vive solo en el presente. El proverbio nos invita a despertar de nuestro sueño y a dejar de ser espectadores de nuestra vida. Nos invita a convertirnos en los actores principales, a vivir cada segundo con una intensidad y una conciencia que el pasado y el futuro no nos pueden robar. Practicar el poder de la hora es simple, pero no fácil. Es dejar de lado el teléfono por un momento para saborear tu comida. Es detenerte a sentir el sol en tu cara. Es escuchar de verdad a la persona que te está hablando, sin pensar en lo que vas a responder. Son estos pequeños actos de presencia los que te anclan a la realidad. Porque el momento en que valoras el ahora, te das cuenta de que la vida no es un ensayo para el futuro. No es una película que te sientas a ver. Es algo que te está pasando en este preciso instante. Y la única forma de ser feliz es serlo en este preciso momento. Vivimos con un pie en el pasado y el otro en el futuro. Nos arrepentimos de lo que hicimos y nos preocupamos por lo que haremos. Y en esa danza nos perdemos el momento más importante de todos, el ahora. Consideren este proverbio budista. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Solo hay un momento para vivir, el ahora. El pasado es un fantasma, es una historia que ya se escribió. El futuro es una ilusión, es un sueño que aún no se ha cumplido. El único lugar donde la vida ocurre, donde puedes amar, respirar y sentir, es aquí y ahora. El miedo y la ansiedad viven en el futuro. El arrepentimiento y la culpa viven en el pasado. La paz del alma, vive solo en el presente. El proverbio nos invita a despertar, a dejar de ser espectadores de nuestra vida y a convertirnos en los actores principales. Porque el momento en que valoras el ahora, te das cuenta de que la vida no es un ensayo, y la única forma de ser feliz es serlo en este preciso instante. Quinta luz, la sabiduría de la simplicidad. Bienvenidos a la quinta y última luz de nuestro viaje. Hemos explorado el poder del interior, la naturaleza de la adversidad, la virtud en la acción y el tesoro de la hora. Ahora es momento de unificar todas estas lecciones con un principio fundamental de la sabiduría oriental, la simplicidad. En un mundo que nos enseña que más es mejor, más dinero, más posesiones, más títulos. La sabiduría oriental nos ofrece una verdad liberadora. El proverbio chino nos lo dice con una claridad asombrosa. Quien tiene mucho, tiene poco.
Esto no es una lección sobre la pobreza, sino sobre la riqueza. En el camino de la vida, a menudo creemos que debemos añadir más para ser felices. Añadimos más responsabilidades, más deseos, más objetos. Pero cada cosa que añadimos es un peso que nos aleja de la verdadera libertad. Quien tiene mucho, tiene que proteger mucho, tiene que preocuparse por la pérdida, y en esa constante preocupación se pierde la paz. La sabiduría de la simplicidad nos invita a un ejercicio radical de eliminación. Nos pide que nos preguntemos, ¿qué es realmente necesario para vivir una vida plena? La respuesta no es más cosas, sino más conciencia, más gratitud y más amor. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Porque cuando necesitas poco, no tienes miedo a perder. Y cuando no tienes miedo a perder, eres verdaderamente libre. Este proverbio es un recordatorio para soltar el equipaje innecesario, para dejar ir las preocupaciones, los deseos y las posesiones que no nos sirven. Al vivir con simplicidad, no solo nos volvemos más ligeros, sino que también podemos apreciar la belleza de las cosas más simples de la vida. La luz del sol, el sonido de la lluvia, la compañía de un ser querido. Porque al final, el camino hacia la iluminación no es un camino de acumulación, sino de liberación. Y la paz no se encuentra en la cima de una montaña de logros, sino en el corazón de una vida simple y consciente. Sexta luz, la paciencia del jardinero. Bienvenidos a la sexta luz de nuestro viaje, donde descubriremos que la verdadera sabiduría no reside en la prisa, sino en la paciencia. En un mundo que nos ha enseñado a querer todo de forma instantánea, hemos olvidado que las cosas más hermosas de la vida requieren tiempo y cuidado. El proverbio chino nos lo recuerda con una gran sabiduría. El que mueve una montaña comienza quitando las piedras pequeñas. A menudo nos sentimos abrumados por la magnitud de nuestros objetivos. Queremos cambiar de carrera, construir un negocio o sanar una relación, y en lugar de empezar, nos paralizamos por el miedo a la montaña. Pero el proverbio nos enseña que el camino a la grandeza no es un milagro, es un proceso. Imagina a un jardinero. No puede obligar a que la semilla crezca, no puede acelerar el sol o la lluvia. Su trabajo es simple pero profundo: cuidar la tierra, regar la semilla y esperar. La paciencia del jardinero no es inactividad, es un acto de fe. Es la confianza en que si haces tu parte, la naturaleza hará la suya. Este proverbio es un recordatorio para soltar la necesidad de control sobre el resultado. Nos invita a enfocarnos en la acción que podemos tomar hoy: quitar una piedra, plantar una semilla, dar un paso. Porque el camino a la cima de la montaña no se recorre con un solo salto, se recorre con 1.000.000 de pasos pequeños y consistentes. La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Es la fuerza que te permite seguir adelante, incluso cuando el progreso es lento, porque al final la montaña se moverá, no con fuerza, sino con la paciencia de 1.000.000 de pasos pequeños. Hemos recorrido los jardines del pensamiento oriental. Hemos visto que la verdadera sabiduría no está en la complejidad, sino en la simplicidad. Que el camino a la paz no es un camino sin obstáculos, sino un camino que abraza cada uno de ellos. Estos proverbios no son solo palabras, son semillas plantadas en la tierra de tu conciencia. Pueden crecer y florecer. Te darán la fuerza para mirar hacia adentro, el coraje para levantarte y la paz para vivir en el presente.
Así que salgan al mundo, pero no se olviden de regresar a su interior, porque en cada paso que den y en cada respiración que tomen, la sabiduría que buscan ya está ahí, esperando a ser descubierta. Solo tienen que escuchar.